Saludos a todos, bendiciones del Altísimo, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Eterno sea sobre su vida, y con el permiso de cada uno de ustedes, que la bendición de Hashem esté con ustedes de una manera muy especial. Bueno, hoy vamos a retomar un tema importante que iniciamos desde la semana pasada, precisamente desde el jueves pasado, cuando estuvimos hablando un poco acerca de el tema del contexto de Abraham Avinu, ¿okay? De dónde fue llamado y todo el contexto histórico en el cual vivió Abraham Avinu cuando fue llamado por el Eterno. Y este lunes pasado tocamos un tema, el martes, mejor dicho, este martes pasado tocamos un tema por audio, ya que no pude dar la clase ese día. Entonces les compartimos un audio donde estamos abordando el tema de los niveles de interpretación de la Torah. Okay, y es precisamente esto lo que vamos a estar continuando con la ayuda del cielo, para bendición de todos nosotros, para que podamos tener las herramientas adecuadas para poder estudiar el texto de la Torá y poder de esa manera tener el conocimiento apropiado, con las herramientas apropiadas necesarias para la interpretación de las escrituras, y podamos de esa manera enriquecer nuestro estudio y poder compartir de una mejor manera lo aprendido. Y bueno, básicamente los niveles de interpretación de la Torá, como lo estuve mencionando en el audio, se conocen a través de una palabra hebrea que es un acróstico de el nombre de los 4 niveles de interpretación. Y me refiero a la palabra Pardes, ¿ok? A la palabra Pardes, que tiene el acróstico de Peshat, que es el nivel literal, ¿ok? El nivel literal. Tenemos también el Remes, que es el nivel alegórico, ¿ok? El nivel alegórico. Tenemos también el nivel Drash o Drush, como también algunos mencionan, que es el nombre de este nivel, que sería el nivel exegético de interpretación, de búsqueda. Y tenemos el nivel Sod, que es el nivel más profundo, que es el nivel oculto, ¿ok? El nivel oculto. De hecho, luego estaremos mencionando un poco esto, pero les quiero mostrar una imagen, ¿verdad? Donde se habla de estos niveles de interpretación. Voy a compartirles un momento la pantalla, ¿ok? Para que podamos ver esta imagen que nos habla de los niveles de interpretación que estamos mencionando. Bueno, aquí está en inglés, ¿no? Pero bueno, básicamente estos son los niveles de interpretación. El nivel Peshat, que es el nivel literal; el nivel Remes, que es el nivel alegórico; el nivel Drash, que es el nivel de búsqueda, de conexión; y el nivel Sod, que es el nivel oculto o de secretos, ¿okay? De hecho, esto lo vamos a tocar más adelante, ¿ok? Pero si pueden ver aquí, ¿verdad? Cada nivel tiene la imagen de uno de los seres vivientes. Recuérdense la imagen profética, la revelación profética que tuvo Ezequiel, donde vio un ser con cara de buey, etcétera, etcétera. Entonces, esto es precisamente, estas imágenes son alegóricas a esa revelación que tuvo el profeta. De todos modos, eso lo estaremos hablando un poco más adelante con la ayuda del cielo. Pero básicamente estos son los 4 niveles de interpretación.
El nivel Peshat, el nivel Remes, el nivel Drash y el nivel Sot. Y hay un principio fundamental que nosotros tenemos que entender. ¿Ok? Por aquí preguntan si se escucha mal. Responden que se escucha bien. Baruch Hashem, espero que todos puedan estar escuchando bien y que la hermana Aide pueda resolver el problema. Si le pueden escribir por el chat que si quiere se desconecta y se vuelve a conectar para ver si de esa manera logra otra vez entrar con el audio bien. ¿Ok? Si le pueden escribir por ahí por el chat. Baruch Hashem. Entonces, les estaba mencionando que hay un principio fundamental que tenemos que tener en cuenta. No importa cuántas interpretaciones puedas tú encontrar de la Torá, el nivel literal nunca se pierde. ¿Okay? El nivel literal nunca se debe perder. Es decir, el nivel literal no puede anularse por más que interpretes profundamente la Torá. ¿Okay? El nivel Peshat, el nivel literal, no puede anularse. ¿Ok? No puede anularse. De allí que, como lo mencionábamos en el audio, el nivel literal es fundamental. ¿Ok? El nivel literal es fundamental. Tenemos que conocer el nivel literal de las escrituras. Y como lo mencionaba en el audio que estuve compartiéndolo, y espero que lo hayan podido escuchar, hay algo importante que tenemos que entender, ¿ok? Número uno, el contexto geográfico es importante entenderlo, ¿ok? Número dos, el contexto histórico es importante entenderlo. Número tres, la cultura, ¿okay? O el entorno cultural, tenemos que entenderlo, ¿ok? Y número cuatro, que sería un 3 parte A o parte B, ¿ok? Porque está muy relacionado con el tema del trasfondo cultural. Pero el otro punto que nosotros tenemos que entender es que el nivel, en el nivel Peshat, ¿ok? Tenemos que entender que hay una perspectiva, hay una mentalidad hebrea distinta a la mentalidad occidental en la cual nosotros hemos sido formados. ¿Ok? Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. No podemos traer nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar e imponerla como medio de interpretación de la Torá. Porque los destinatarios de la Torá tenían una mentalidad completamente distinta a la mentalidad que hoy en día nosotros tenemos. Primeramente, 4000 años después, y en segundo lugar, con una mentalidad occidental. ¿Ok? Una mentalidad occidental. Todos ustedes saben muy bien, y esto es importante siempre mencionarlo, ¿verdad? Pero esto es algo de conocimiento general, que todos deberíamos entenderlo. La mentalidad occidental fue formada por la mentalidad greco-romana. ¿Ok? El pensamiento greco-romano. ¿Por qué greco-romano? Nosotros no debemos olvidar, ¿verdad?, que Grecia fue uno de los imperios más enormes de la antigüedad. Y Grecia formó un pensamiento, formó una perspectiva, formó una mentalidad que fue tan atrayente que muchos pueblos
asumieron ese tipo de perspectiva, ese tipo de mentalidad. ¿Ok? Y esa mentalidad griega, establecida también en los filósofos griegos, en los grandes pensadores griegos, es decir, fue algo muy bien desarrollado. Esa mentalidad griega fue luego absorbida por el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano va a conquistar Grecia y va a conquistar los territorios que una vez pertenecieron al Imperio Romano, al Imperio griego. ¿Okay? Cuando el Imperio griego cae, después de la muerte del gran Alejandro Magno, ¿verdad? Y la división de su imperio a través de sus generales, y no hubo un liderazgo fuerte, ese imperio cayó. Entonces surge el Imperio Romano, que conquista Grecia y conquista todos los territorios que Grecia había conquistado previamente. Entonces, Roma, aunque es el conquistador, Roma es conquistado mentalmente por Grecia, ¿ok? Por Grecia. Y esto es de suma importancia. Cuando Roma comienza a expandirse, especialmente hacia Europa, esa mentalidad griega, que ahora es conocida como mentalidad greco-romana, es llevada también a los países europeos que Roma viene a conquistar. ¿Ok? Entre ellos España, entre ellos Inglaterra, Alemania, todos esos territorios de Europa fueron conquistados por Roma. Y Roma llevó esta mentalidad greco-romana a Europa. Y pasados los años, después de la caída del Imperio Romano, etcétera, etcétera, cuando viene el descubrimiento de América, estos españoles que tenían esta mentalidad greco-romana, porque España fue conquistada por Roma, trajeron ese tipo de mentalidad a América. Y por lo tanto, nosotros tenemos la mentalidad greco-romana, por eso se conoce como la mentalidad del mundo occidental. Y hemos sido formados en esa mentalidad. ¿Ok? Y eso es importante que lo reconozcamos. Entonces, la Torá fue dada en una mentalidad completamente distinta, la mentalidad hebrea, la perspectiva hebrea. Y por lo tanto, para poder interpretar adecuadamente la Torá, necesitamos nosotros comenzar a estudiar la Torá desde la perspectiva original, que es la perspectiva hebrea. Y eso es lo que estamos haciendo. Estos 4 puntos son fundamentales. El contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto cultural y la perspectiva, la mentalidad. ¿Ok? Cuando tomamos en cuenta estos 4 contextos, ¿verdad? Logramos interpretar de forma literal adecuadamente la escritura. ¿Ok? Logramos interpretar adecuadamente la escritura. Y además de todos estos aspectos que hemos venido mencionando, ¿verdad? Hay un factor fundamental, ¿verdad? Que tenemos que entender que la escritura no es cualquier libro. La escritura es un libro inspirado por Dios. ¿Ok? Hashem mismo estuvo detrás de todo esto para que la Torá pudiera llegar a nuestras manos. Por lo tanto, la Torá tiene un origen divino. ¿Ok? De allí que la Torá pueda tener niveles extraordinarios como el nivel Sot, que es el nivel de los secretos, el nivel oculto, precisamente porque la Torá tiene un origen divino. ¿Ok? Esos son aspectos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta. Pero tomando los 4 elementos fundamentales, vamos a tratar de ver la parashá de esta semana, que es la parashá Vayera. ¿Ok? La parashá Vayera. ¿Cuál es el contexto de la parashá Vayera? Porque hemos venido diciendo, es importante todo ese contexto.
Y como dice un dicho popular que es de gran importancia, sacar un texto de su contexto crea un pretexto. ¿Ok? Entonces, para no crear un pretexto o una mala interpretación, en este caso de la Torá, vamos a tratar de analizar todo el contexto en estos 4 puntos que hemos tocado para tratar de analizar la Parashá Vayera, que es la porción de la Torá que nos toca estudiar esta semana. En primer lugar, la Parashá Vayera viene a continuación de la vida de nuestro padre Abraham. Una vida que comenzó a narrarse desde la parashá previa, que es la parashá Lech Lechá. Por lo tanto, la parashá Vayera está ligada a la parashá Lech Lechá porque es la continuación de la vida y el legado de Abraham Avinu. ¿Ok? Para poder entender, entonces, la parashá, para que podamos entender apropiadamente la parashá Lech Lechá, tenemos que entender entonces que la parashá Vayera que está conectada con la parashá Lech Lechá. ¿Ok? Esto es importante porque es la continuidad. De hecho, ¿cómo termina la parashá Lech Lechá? Que esto es un factor importante. ¿Cómo termina la parashá Lech Lechá? Bueno, la parashá Lech Lechá viene a terminar prácticamente con el pacto de la circuncisión de Abraham Avinu. ¿Ok? Y por lo tanto, al ser la parashá Vayera la continuación de la parashá Lech Lechá, entonces podemos entender que uno de los contextos fundamentales de la parashá Vayera es la circuncisión a la que fue sometido nuestro padre Abraham a la edad de 99 años de edad. ¿Ok? 99 años de edad tenía nuestro padre Abraham cuando fue circuncidado. Entonces, ese contexto es importante. De allí que los intérpretes de la Torá, al querer interpretar la Parashá Vayera, nos traen ese contexto y nos dicen que Abraham se encontraba recién circuncidado. De hecho, según la tradición oral de los intérpretes de nuestro pueblo, Abraham Avinu se encontraba en el 3er día de la circuncisión, que es el día más doloroso de la circuncisión. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto. Abraham está adolorido por el tema de la circuncisión que se había hecho por mandato divino, como nos lo narra la parashá Lech Lechá. Abraham se encuentra recién circuncidado y según la tradición, porque no es algo que está en el texto bíblico, ¿ok? Pero es un contexto que los sabios de Israel han planteado precisamente por el contexto geográfico, el contexto histórico, el contexto cultural, la perspectiva, estos elementos, los sabios entonces han establecido que Abraham Avinu se encontraba en el 3er día de la circuncisión y por lo tanto estaba adolorido, estaba enfermo, por decirlo de alguna manera. Pero como Abraham Avinu tenía una cualidad importante que era la hospitalidad, basada en el Hesed, en la bondad que manifestaba nuestro padre Abraham, entonces Abraham, a pesar de su dolencia, a pesar de su, bueno, dolencia es la palabra más adecuada que enfermedad, ¿ok? Pero a pesar de su condición, Abraham entonces se encuentra en este día de la Parashá Vayera, se encuentra deseando recibir huéspedes, deseando querer servir a las personas, ¿ok? Y es allí donde nos dice la Torá que Hashem se le manifestó a Abraham. Hashem se le reveló, y de ahí el término Vayera, y se apareció el Eterno a Abraham. Entonces, Abraham comienza a tener una revelación espiritual extraordinaria.
Pero pese a esa revelación espiritual extraordinaria que Abraham está teniendo, aún así en su corazón está el deseo de ir y atender a alguna persona, y Hashem se da cuenta de eso. ¿Qué hace Hashem? Envía un fuerte calor para que nadie pasara, según lo que interpreta nuestro pueblo. Hashem envía un calor enorme en ese momento para que nadie saliera de su casa y causarle la molestia de Abraham de atenderlo. Pero para Abraham no era molestia, para Abraham era un deseo, era un gusto. Y entonces, cuando Hashem coloca ese calor para que nadie pase, aún así, Abraham está deseando que alguien venga y está recibiendo el calor, deseando que alguien venga. Y cuando Hashem se ve que Abraham está empeñado en querer servir a alguien, entonces es donde Hashem le envía a los 3 malajim. ¿Ok? Los 3 malajim. Ahora, aquí entramos en un concepto de perspectiva y vamos a ver algo que es el mundo de las mentalidades, ¿ok? Enfrentándose precisamente en este pasaje. ¿Por qué? Porque la Torá nos narra que Hashem envía 3 hombres que luego nos revela que realmente estos 3 hombres eran ángeles, eran malajim ministeriales, eran emisarios celestiales, ¿okay? Pero estos 3 ángeles, la perspectiva greco-romana lo interpreta como la Trinidad. Pero la perspectiva hebrea, que es opuesta a la perspectiva occidental, te dice, estos 3 ángeles eran simplemente ángeles. Y fueron 3, nada que ver con Trinidad, porque es un pensamiento ajeno a la cultura hebrea, a la perspectiva hebrea. La razón por la cual hay 3 ángeles es porque estos 3 ángeles estaban cumpliendo cada uno una misión, porque un ángel tiene que cumplir solamente una misión. Un ángel no puede cumplir más de una misión o más de un propósito. ¿Ok? Como lo queramos ver. Pero ¿por qué 3 ángeles? Porque hay 3 propósitos o hay 3 misiones específicas. ¿Cuáles son las 3 misiones? Bueno, número 1, darle a Abraham la noticia de que va a tener un hijo. Número 2, la segunda razón, la segunda misión es destruir Sodoma y Gomorra, es decir, Sodoma y Gomorra. Un ángel tiene que ir con la misión de destruir Sodoma y Gomorra. Y número 3, un ángel va con la misión de sanar a Abraham. Y como ese ángel tiene la misión de vida, no solamente va con la misión de sanar a Abraham, sino que también la misión de rescatar a Lot. Porque salvar una vida incluye sanar a alguien o rescatar a alguien. Entonces, según los sabios, la razón por la cual tenemos 3 ángeles, 3 malajim allí en ese lugar presentándose delante de Abraham, es precisamente por las 3 misiones que se tenían que cumplir. Entonces viene un ángel, le dice a nuestro padre Abraham que tiene que va a tener un hijo y le anuncia todo esto, y una vez que ese ángel cumple su misión, se retira. Y quedan 2 ángeles que son los que van a ir a Sodoma y a Gomorra. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que tener en mente. Esto ya nos permite ir teniendo cierta perspectiva
del texto y poder entonces sacar la interpretación para poder entender el nivel literal de las escrituras. Fíjate, todos los elementos que son necesarios explorar para que podamos entonces poder interpretar el texto bíblico de una manera importante. Por aquí nos piden disculpas porque el horario en México se cruzó. No hay ningún problema. Ahí vamos adaptándonos a los cambios de horario. Gracias al Eterno, yo me di cuenta a tiempo del cambio de horario que hubo reciente. ¿Ok? Y es importante que lo tengamos en cuenta porque el Shabbat se va a hacer el rezo de Shacharit según la hora de Miami. ¿Ok? Entonces, el rezo de Shacharit Shabbat va a ser según la hora de Miami y esto es importante que tengamos en cuenta ese cambio de horario, ¿verdad? Que acaba de ocurrir estos días en los Estados Unidos, el cambio de horario. ¿Ok? Así que Baruch Hashem por eso. Entonces, estamos teniendo estos elementos que estamos estudiando que son necesarios para poder entonces acercarnos al texto y poder interpretar el texto con una mentalidad correcta. Sin estos elementos, entonces caeríamos en el error que cayó el cristianismo. Tomarían estos textos que tenemos acá y los interpretarían con una mentalidad completamente distinta y por lo tanto la interpretación que se va a dar es completamente alejada a la perspectiva hebrea, que es la perspectiva original. Para evitar eso, tenemos que conocer todos estos aspectos fundamentales que nos permiten entender este pasaje de las Escrituras que estamos analizando el día de hoy con la Parashá Vayera. ¿Ok? Otra de las cosas importantes que tenemos acá es que vemos que estos hombres, entre comillas, que sabemos que eran malajim, Abraham les sirve comida y aparentemente ellos comieron. ¿Ok? Sin embargo, nuestros sabios nos dicen, basado precisamente en la mentalidad hebrea, que los ángeles no comen, no tienen necesidad de cosas físicas. Y por lo tanto, lo que hicieron los ángeles fue aparentar comer, pero que en realidad no comieron porque los ángeles no tienen ese tipo de necesidades que tenemos los seres humanos. ¿Ok? Simplemente por honrar a Abraham, ¿verdad? Quien quería servirlos y que en ese momento Abraham no estaba en el entendimiento de que eran ángeles espirituales, sino que él los estaba identificando como hombres a los cuales él los estaba hospedando y les estaba sirviendo. Entonces Abraham se dispone a servirles comida y los ángeles, para no menospreciar al patriarca, hicieron apariencia de que iban a comer o que de que estaban comiendo. ¿Ok? Entonces son aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Por aquí nos dicen que los dibujos de Ezequiel 1:10. Sí, correcto, estos son los dibujos que en la clase del martes, con la ayuda del cielo, vamos a explicar por qué estos dibujos. ¿Ok? La clase del martes vamos a explicar por qué estos dibujos están asociados con los 4 niveles de interpretación. ¿Ok? Con la ayuda del cielo. Baruch Hashem. Entonces, bueno, aquí vemos todos estos aspectos que son fundamentales, ¿verdad? En el conocimiento de este pasaje de la Escritura. Todo este contexto es necesario que nosotros podamos tenerlo en cuenta para poder interpretar correctamente el texto bíblico de la Parashá Vayera que nos estamos encontrando. ¿Ok? Obviamente, más adelante, cuando digo más adelante, no me refiero a más adelante en esta clase, sino que en clases posteriores, Bezrat Hashem, vamos a ir hablando acerca de los otros niveles de interpretación y vamos a ir
viendo cómo podemos aplicar esos niveles de interpretación al texto de la Torá que estamos estudiando. ¿Ok? Ahorita estoy tratando simplemente de basarme en el nivel peshat, en el nivel literal. ¿Ok? Pero una vez que tengamos conocimiento del nivel remés y cómo se aplica el nivel remés, entonces trataremos de aplicar el nivel remés en el texto bíblico que estaremos interpretando en esa ocasión. Luego, cuando estemos entendidos ya del nivel drash o nivel drush, como también algunos lo llaman, entonces entendamos cómo funciona ese nivel, entonces en esa oportunidad estaremos aplicando ese nivel de interpretación drash en el texto bíblico. ¿Ok? Y cuando estemos ya en conocimiento del nivel SOT y cómo más o menos se aplica el nivel SOT, estaremos tratando de interpretar el texto bíblico en el cual tengamos adelante, tratar de interpretarlo en ese nivel. ¿Ok? En ese nivel. Pero ahorita en el nivel Peshat, que es el nivel fundamental, es el nivel más importante de todos, porque es el contexto, la mentalidad, la perspectiva del texto, y que no puede ser anulado. Entonces estamos tratando de entender la Parashá Vayera basado en esto. Pero aquí nos dicen algo importante, Shalom Shalia, de suma importancia para mí todas y cada una de las clases que usted, como puedo repasar estas clases, ¿ok? Sí, tengo que subir estas clases, ¿ok? Para la página que ustedes tienen acceso allí, para que las tengan allí constantes, ¿ok? De todos modos, el audio ya lo tienen, el audio que estuvimos subiendo. La clase pasada, la anterior, que di el jueves pasado, ya tienen también el link en los grupos, ¿ok? Tienen el link allí. La clase está ahí en YouTube. Ustedes pueden darle al link, buscarla y ahí está. De todos modos voy a tratar de subirla a la página. ¿Ok? Y además de eso, tendríamos también el tema de esta clase que estamos estudiando con la ayuda del cielo. Voy a subirla a YouTube, la coloco. A lo mejor esta clase, como estamos hablando de temas de la parashá, puede ser que la coloque pública en el canal, ¿ok? O quizás la dejo oculta solamente para ustedes, pero estaré pasando el link por los grupos, ¿ok? Porque sé que es importante para ustedes tener toda esta información, ¿ok? Toda esta información es importante que ustedes puedan tenerla. Entonces, estos son aspectos fundamentales entonces que nosotros tenemos que ir teniendo esta perspectiva del texto bíblico que estamos encontrando. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a encontrar en esta parashá? Es otra de las cosas importantes que tenemos que hacer nosotros, analizar no solamente el contexto principal de la parashá, sino también ver los diferentes temas que se tocan en la parashá. ¿Okay? Entonces aquí tenemos en primer lugar la revelación de nuestro padre Abraham, la revelación que recibió Abraham Avinu. En segundo lugar tenemos el anuncio del nacimiento de Yitzhak. ¿Okay? Está aquí el anuncio del nacimiento de Yitzhak. Número 3, ¿verdad? Tenemos también en esta parashá el tema de la destrucción de Sedón y Amorá, o de Sodoma y Gomorra, como se conocen estas ciudades. ¿Ok? Tenemos acá también el rescate de Lot y de su familia. ¿Ok? Tenemos acá un aspecto muy importante, lo ocurrido con las hijas de Lot y su padre. ¿Ok? Todos sabemos que hubo allí una relación incestuosa desde nuestra perspectiva, pero permitida por Hashem con un propósito. De hecho, Hashem permitió eso, y de esa relación que tuvieron las hijas de Lot con su padre, ¿verdad?
de esas relaciones va a venir la descendencia de Mashiach. ¿Ok? La descendencia de Mashiach. Entonces, esto es importantísimo, a pesar de que es un acto que nosotros pudiéramos ahorita verlo como fue la palabra de probable, ¿no? Un acto vil, un acto que nosotros no podemos aceptar que unas hijas tengan relaciones con su propio padre. Sin embargo, Hashem usó eso para que de allí viniera la descendencia de Mashiach, es decir, para que Mashiach pueda venir de esas uniones. Ok, por aquí nos dicen, Shalom, saludos, gracias por el estudio, disculpe la hora, el problema del internet donde vive. Ok, Baruch Hashem, qué bueno que pueda estar con nosotros y agregarte aquí en la clase que estamos dando el día de hoy con la ayuda del cielo. Entonces, este hecho, que luego lo estaremos analizando con más profundidad, creo que Bezrat Hashem, este hecho que ha llamado mi atención de una manera especial, mi espíritu, me ha llamado, creo que lo voy a desarrollar con la ayuda del cielo en la parashá, este Shabbat. ¿Okay? Recuérdense que yo enseño en vivo y ustedes van a poder tener acceso a esa enseñanza en vivo que voy a estar dando en Shabbat. Entonces, estoy inclinado por ahora, ¿verdad? Al menos que Hashem a última hora quiera cambiarme la perspectiva y de otra enseñanza completamente diferente. Pero por ahora estoy, creo que, decidido a enseñar sobre este tema, que es un tema fundamental. ¿Ok? La unión de las hijas de Lot con su padre. ¿Ok? La unión de las hijas de Lot con su padre. Y esta unión es, como dije anteriormente, nosotros la vemos de manera deprobable, ¿okay? La vemos de una manera vil, vemos como un acto incestuoso, como es una relación prohibida. Sin embargo, según los intérpretes de nuestro pueblo, la motivación que tuvieron las hijas de Lot al unirse con su padre era una motivación pura. Era una motivación pura. De hecho, en la narrativa de nuestros sabios, estas chicas son alabadas. Son alabadas. ¿Por qué? Porque eran mujeres recatadas, a pesar de vivir en un contexto tan terrible como era Sodoma y Gomorra. Es decir, ellas vivían rodeadas de maldad, de oscuridad, de depravación, ¿ok? Ellas vivían rodeadas de todo este contexto y a pesar de todo esto, estas eran muchachas recatadas, ¿ok? Recatadas. De hecho, la propia Torá nos dice aquí en esta parashá que cuando los hombres de Sodoma y Gomorra querían, tenemos que decirlo así, querían violar a los ángeles, ¿ok? Querían violar a los ángeles que habían llegado a casa de Lot, ¿ok? La propia Torá nos dice que Lot, por querer salvar a los ángeles, le ofreció a sus hijas, a los habitantes de Sodoma y de Gomorra, que estaban ahí reunidos con el propósito de querer atacar a los visitantes de Lot, ¿ok? Y estoy buscando el texto, ¿verdad? Que nos dice aquí, porque aquí hay una expresión importante. ¿Ok? Dice así. Déjenme buscar un momento el texto porque Lot atestigua con sus palabras, ¿verdad? La pureza, ¿verdad? La pureza de estas chicas. ¿Ok? Dice así. Les ruego, hermanos míos, hablándole a los habitantes de Sodoma y Gomorra, bueno, de Sodoma. ¿Ok? Dice, no actúen con maldad.
he aquí que tengo 2 hijas que nunca han conocido un hombre. Ok, fíjate. He aquí tengo 2 hijas que nunca han conocido hombre. Tómenlas, las sacaré para ella y hagan con ellas lo que les plazca, pero a estos hombres no le hagan nada. Fíjate el testimonio que da Lot aquí, de lo recatadas que eran las hijas de Lot, que a pesar de vivir en un ambiente tan corrupto como era Sodoma y Gomorra, estas mujeres vivían una vida recatada que no conocían varón. ¿Ok? Y esto es testimonio del recato de estas mujeres. De cuando ellas deciden estar con su padre, lo hacen Leshen Shammai. Y esto es una expresión importantísima que tenemos que entenderla. Leshen Shammai, es decir, esto es un acto en aras del cielo. Y como fue un acto en aras del cielo, fueron recompensadas, porque de esa unión nacieron 2 hijos, de los cuales estos 2 hijos formaron 2 pueblos, y de esos 2 pueblos están ligados a Mashiach, a la descendencia de Mashiach, a la ascendencia de Mashiach, mejor dicho. Ok, por aquí nos dicen, cuando no, la unión fue entre familias, o cómo podemos interpretar. Pero me gustaría un poquito el contexto de estas palabras. Me imagino que con quién se casó Noah debe ser la pregunta, y de dónde tomaron esposa las hijas de Noah. Me imagino que debe ser el tema de la pregunta. Ok, bueno, según la tradición que tenemos, Noah se casó con una hija de Caín, allá llamada Naamá, según la tradición que tenemos, ¿ok? Una hija de Caín llamada Naamá, pero que era una mujer, a pesar de, es como un caso parecido a este, es decir, a pesar de que ella venía de la descendencia de Caín, era una mujer muy noble, muy recatada, de un espíritu muy hermoso. De hecho, su nombre hebreo así lo indica, ¿verdad? Y por lo tanto era una mujer muy recatada que tuvo el mérito por esa vida de piedad que tenía ella, a pesar de la línea de donde venía. Tuvo ella el mérito de casarse con Noah el Sadik, de aquella generación. ¿Ok? Y los hijos de Noé fueron con mujeres que ellos se casaron antes del diluvio. ¿Ok? Antes de que ocurriera el diluvio, ellos se habían casado y de hecho entraron al arca con sus esposas. ¿Ok? Con sus esposas. Por aquí nos tienen una manito levantada, la hermana Karina. A ver, adelante. Adelante. Shalia, buenas noches, bendiciones para todos. Shalom, Disculpe por shalom. molestarle, Shalia. Tengo una pregunta. ¿Cómo se puede considerar la actitud de Lot al ofrecer a sus hijas? No sé si será mi percepción equivocada, pero era como ofrecerlas a la perversión de ese pueblo. Como que ahí, no sé, para mí como que es un poco reprochable la actitud de él. La verdad, siempre he tenido esa pregunta referente al ofrecimiento de Lot a sus hijas, al pueblo, que era cuando pues iban y le golpearon la puerta y querían pretender con los visitantes de Lot. ¿Qué percepción hay en eso, Shalia? Sí, bueno, en primer lugar, una de las cosas que tenemos que entender es que, bueno, Lot, a pesar de que la Torá se ve como un justo, ¿verdad? Porque dice la Torá que en Sodoma y en Gomorra no se halló ningún justo, solamente Lot y su familia, ¿ok? Sin embargo, Lot tenía ciertas características quizás no muy correctas, ¿ok? De hecho, en los comentarios de nuestros sabios, eh, son un poco fuertes con respecto a Lot, porque se le demanda más a Lot, ¿ok? Y cosas que Lot no hizo. Vemos actitudes muy,
muy, o sea, no a la altura de un hombre justo, se encuentran en Lot. Por ejemplo, una de las cosas que los sabios logran reprochar a Lot es que Lot sabía que sus hijas, una de sus hijas había tenido relación con él después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Él sabía que una de sus hijas se había unido a él, porque a él lo embriagaron la primera noche, ¿verdad? Él lo embriagaron, la noche él no sabía lo que estaba haciendo, pero ya en la segunda noche él ya tenía conciencia de lo que ocurrió la noche anterior, ¿ok? Y por lo tanto, aún así se dejó otra vez embriagar y estar con la otra hija. Entonces, hay ciertas actitudes de Lot que son reprochadas por los sabios. Y una de ellas es precisamente este tema de los ángeles. Aunque lo que Lot está realmente tratando es, mira, estos hombres se vinieron a refugiar en mi casa. ¿Ok? Estos hombres vinieron a refugiarse en mi casa. Son mis huéspedes. Es mi honor velar por ellos. ¿Ok? Es mi honor velar por ellos. Y está la multitud queriéndole hacerle daño a estos visitantes y Lot busca frenar eso, ¿verdad? Porque ve una multitud agresiva, una multitud dispuesta a hacer lo que sea, ¿verdad? Y Lot trata de proteger a sus huéspedes. ¿Por qué? Porque ellos han venido a hospedarse bajo su techo, ¿ok? Y como han venido a hospedarse bajo su techo, es responsabilidad del hospedador velar por los visitantes, ¿ok? Velar por los visitantes. O sea, en ese sentido de tratar de proteger a los visitantes, le dice en ese contexto a la multitud, mira, por favor, yo tengo que velar por ellos porque ellos están buscando cobijo bajo mi techo y es mi responsabilidad protegerlos a ellos. Si ustedes quieren hacer algo, bueno, tomen a mis hijas, aunque no es una actitud justificable ni nada de eso, como dije, es reprochada por los sabios de Israel, pero el contexto que él lo está haciendo es queriendo proteger a los huéspedes que han venido a hospedarse en su casa. Es decir, mira, yo voy a defender a estos hombres que están aquí en mi casa, me cueste lo que me cueste. Ese es el pensamiento y la actitud de Lot con respecto a esto. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno, voy a leer un comentario aquí antes de darle la palabra a nuestro amado Akiva. Tiene la mano levantada, por aquí dice, tengo una pregunta respecto a las hijas de Lot. ¿Cómo entendemos el versículo 14 del capítulo 19 de Génesis que leemos, que les habló a sus yernos? Pero si solo eran dos hijas, ¿de dónde salen los yernos? Bueno, aquí dicen nuestros sabios que estaban comprometidas, ¿ok? Y por lo tanto, ese compromiso, que era un compromiso legal, ¿verdad? Reconoce el tema de la ketubá y todas esas cosas. Era como el caso de Miriam y Joseph, los padres de Yeshua. Ellos estaban comprometidos, habían firmado ketubá, pero no habían consumado la unión, sino que estaban esperando ciertas cosas, ¿verdad? Para poder consumar esa unión. Entonces, los yernos de Lot eran personas que estaban comprometidas con sus hijas y que habían firmado una ketubá, por decirlo de alguna manera, un documento legal, ¿verdad? Aunque no las habían conocido sexualmente, ya eran yernos porque hubo vamos a decirlo de esta manera, para poder trasladarlo a nuestro contexto hoy en día. Ya se habían casado por civil, pero todavía no se habían casado por la iglesia. Vamos a decirlo de alguna manera. Ya habían firmado en la notaría, por decirlo de alguna manera, ya habían firmado ketubá, ¿verdad? Y por lo tanto, legalmente ya eran yernos de Lot, aunque no se había consumado el matrimonio, porque todavía no se había hecho la jupá en este sentido. Entonces, ya habían firmado la ketubá y por eso es que eran yernos, ¿ok? Esto es importante.
Adelante, Abado Akiva, Baruch Hashem. Bendiciones, en realidad soy yo, Java. Baruch Hashem, Java, bendiciones, un abrazo enorme. Igualmente, Shalia, gusto y para todos también saludos. Cuando usted dijo en honor al cielo, me vino también una pregunta que yo he tenido desde hace tiempo. El entendimiento o el conocimiento que tenemos a través de la Torah, tanto Adán como Java fueron el primer, fueron los, pues sí, el fundamento de toda la generación que hemos venido posteriormente. Entonces, forzosamente, ellos tuvieron hijos e hijas, y tanto sus hijos como sus hijas debieron tener en el entendimiento mío, obviamente, relaciones, lo que usted está comentando ahorita, entre comillas, incestuosas, para poder, no sé si esté correcto ese pensamiento, porque al final de cuentas, entonces, ¿de dónde sale? ¿No? Así es. Pero con el entendimiento de lo que dice la escritura, entonces, ¿puedo yo trasladar ese mismo entendimiento? O sea, eso que usted acaba de decir, por el honor al cielo, lo que hicieron las hijas de Lot. Entonces, puede ser también, más bien, es igual el mismo entendimiento para con los hijos de Adán y Java. Correcto, sí. Porque no creo que si tuvieron dos varones, tuvieron relaciones con Java. O sea, son cosas que uno piensa. Sí, la Torah nos habla que los hijos de Adán se casaron. Y surge muchas veces esa pregunta, ¿con quién se casaron los hijos de Adán? Específicamente Caín y Abel, ¿verdad? Sí. Lo que la tradición enseña es que precisamente cuando nació Caín, juntamente con Caín nació una melliza. Y cuando nació Abel, juntamente con Abel, nació una melliza. Y por lo tanto, la melliza de Abel sería la esposa de Caín y la melliza de Caín sería la esposa de Abel. ¿Ok? Eran hermanos. ¿Ok? Eran hermanos. La Torá no los nombra, no nombra a las mujeres, ¿verdad? Pero la tradición nos relata de que nacieron así, melliza, y por lo tanto, Caín se casó con la melliza de Abel, que era hermana también de Caín, y Abel se casó con la melliza de Caín, que era hermana de Abel también. Se casaron entre hermanos, y aunque es una relación prohibida, ¿verdad? En ese momento, cuando la humanidad necesita crecer, la humanidad necesita multiplicarse, entonces es permitida esa unión. Lo mismo ocurre en el caso de las hijas de Lot. ¿Por qué? Porque las hijas de Lot están pensando que el mundo entero fue destruido. ¿Ok? De hecho, ellas están en una montaña y ellas sienten una destrucción tan grande, ¿verdad? Imagínate lo impactante que pudo ser el hecho de ese fuego caer del cielo y toda esa destrucción que pudo ocurrir en ese momento. Eso fue algo tan impactante que las hijas de Lot pensaron que el mundo entero había sido destruido como había sido destruido en los días de Noé, esta vez por fuego, pero en aquella ocasión por agua, pero el mundo entero fue destruido. Ellas pensaron que el mundo había sido destruido por completo y que solamente los únicos habitantes del mundo que quedaron fueron su padre y ellas dos. Y por lo tanto, ellas vieron la responsabilidad de procrear para que la humanidad pudiera salvarse. ¿Ok? Para que la humanidad pudiera salvarse. No fue así, ellas no estaban en lo correcto, ¿verdad? Porque el mundo no había sido destruido, solamente habían sido destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿ok? Pero para ellas que se habían ido a una cueva en una montaña y que de alguna manera sintieron esa destrucción tan fuerte, ellas pensaron que el mundo entero se había destruido y por eso es que ellas hacen esto, Leshen Shamayim, como dijimos, en aras del cielo,
porque ellas están buscando que la humanidad vuelva a reproducirse, ¿ok? Según la perspectiva que ellas tenían, ¿ok? Y fue tan puro ese acto para ellas que, como dije, Hashem las recompensó, no solamente permitiendo que surgieran dos pueblos de esa unión, sino que esos dos pueblos están ligados a Mashiach. ¿Ok? Están íntimamente ligados a Mashiach. Entonces, es importantísimo que tengamos entonces esa perspectiva importante de lo que está ocurriendo con las hijas de Lot. Y es por eso que los sabios ven que esto fue un acto muy puro, porque ellas lo hicieron sin ningún tipo de malicia, sin ningún tipo de perversión. Eran mujeres recatadas, eran mujeres de una santidad extraordinaria, eran mujeres que, a pesar de haber vivido y haberse criado en ciudades como Sodoma y Gomorra de una perversión terrible, estas mujeres mostraban recato, mostraban pudor, mostraban santidad. Y de ahí que son vistas como de gran importancia estas dos mujeres, y son alabadas, por decirlo de alguna manera, por nuestros sabios. ¿Okay? Estos son aspectos importantes entonces que tenemos que tener presente. Bueno, la Torá nos narra el tema de esta unión de las hijas de Lot con su padre, ¿verdad? Y los pueblos que surgieron de allí. Luego la Torá nos va a narrar el nacimiento de Yitzhak, ¿verdad? Todas las cosas que se dieron, los problemas que se dan allí con el nacimiento de Yitzhak, ¿verdad? Y el tema de Agar, los celos de Ismael, los juegos que Ismael comienza a hacerle a Yitzhak, que es un tema importante que se analice también en una oportunidad. Y bueno, Abraham tiene que correr a Ismael de su casa precisamente por esta actitud que Ismael está teniendo, ¿ok? Está teniendo una actitud muy mala con respecto al tema de nacimiento de este hermano. Ismael comienza a tener una actitud mala. Abraham tiene que correr a Ismael y luego ocurre el tema de la Akedah, ¿ok? Que es un relato importante, y con ese relato termina la parashá de esta semana con el tema de la Akedah Yitzhak, que es uno de los textos más proféticos, más extraordinarios, con alusiones mesiánicas maravillosas, ¿verdad? El tema de la atadura de Yitzhak, cuando Hashem pone a prueba a Abraham con esta 10ª prueba, con esta prueba tan difícil que tuvo que vivir nuestro padre Abraham, de tener que sacrificar a su hijo, a su único, a quien amas, a Yitzhak. Tuvo que ir y llevarlo en ese sacrificio. La Torá nos muestra que no fue simplemente una decisión emocional. Hashem le dio 3 días a Abraham de caminar, ¿verdad? Y en esos 3 días Abraham podía arrepentirse de eso, de querer hacer eso, ¿ok? Y cuando, a pesar de esos 3 días, que también es una alusión profética importante con respecto a Masías, a pesar de esos 3 días, Abraham tiene la firme voluntad de ir a sacrificar a su hijo porque Hashem se lo ordenó, ¿ok? Entonces Hashem ve la determinación de Abraham, y es cuando entonces le muestra el lugar, le muestra el monte donde debe sacrificarlo. Y Abraham va al lugar, ¿verdad? Con el propósito de sacrificar a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa, ¿ok? Al hijo de la promesa. Aunque Ismael era hijo de Abraham, y Isaac era el hijo único de su esposa Sara, el hijo de la promesa de Hashem, etcétera, etcétera. Entonces Abraham va a sacrificar a Isaac en ese monte, y bueno, todos conocemos bien la narrativa bíblica, ¿verdad? Que ocurre en ese momento y cómo es salvado Isaac de esa muerte,
¿verdad? Deteniendo a Abraham en el último momento, cuando ya tenía el cuchillo levantado para degollar a su hijo. Entonces Hashem lo detiene y el sacrificio no se logra consumar, a pesar de ciertas tradiciones que afirman que sí, pero el texto de la Torá es claro en decir que no se consumó ese sacrificio, sino que en su lugar se sacrificó un carnero. ¿Okay? Entonces, esta es una narrativa muy importante, también con muchos aspectos de gran importancia, ¿verdad? De análisis, de estudio, de profundización. El tema de la atadura de zigzag, yo les motivo a ustedes, no vamos a mencionarlo ahorita por el tema de la hora, ya vamos a ir concluyendo la clase de hoy, ¿verdad? Pero les animo a ustedes que estudien, ¿verdad? Profundamente ese relato de la atadura de zigzag, ¿ok? Es un relato importantísimo, ¿ok? Especialmente por la alusión profética en Mashiach que está en ese relato, ¿ok? Entonces, de eso, de Zerah Hashem, también voy a hablar en Shabbat porque quiero enfocarme en Mashiach, ¿ok? Quiero enfocarme en Mashiach, en esta parashá, y de ahí voy a tocar el tema de las hijas de Lot y luego unirlo con el tema de la atadura de zigzag para poder de alguna manera ver algunos aspectos importantes de Mashiach en esta parashá. Es lo que hasta ahora tengo en mente para tratar en este próximo Shabbat. Entonces, bueno, estos son los aspectos de esta clase, ¿ok? Vamos a ir poco a poco, ir conociendo los niveles de interpretación. Vamos a ir poco a poco, ir aplicando esos niveles de interpretación a los textos que estemos estudiando para que podamos ir manejando, para que podamos ir conociendo, ¿okay? Estos niveles de interpretación y poder aplicarlos de forma correcta, ¿okay? Bueno, Baruch Hashem, por esta oportunidad que hemos tenido para reunirnos en el día de hoy. Hashem les bendiga a cada uno de ustedes, les guarde. Como ustedes saben muy bien, me gusta culminar la clase con las cámaras, así que aquellos que quieran encender sus cámaras para que podamos terminar la clase, pueden encenderla y de esa manera ir despidiendo la clase del día de hoy. Ok, aquí tenemos algunos que están colocando sus cámaras, ¿verdad? Baruch Hashem, por todo este grupo maravilloso que estamos acá reunidos en esta clase. Baruch Hashem, gente de todos lados. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Baruch Hashem. Bendiciones a todos. Saludos. Gracias por estas enseñanzas. Bendito sea el Eterno. Gracias, maestro. Gracias, Mil. Muchas gracias. Que el Eterno les bendiga. Gracias a ustedes. Shalom. Gracias, Shalia. Gracias. Hola a todos, muchas bendiciones, que el Eterno les guarde. Saludos a la familia, Shalia. Con muchísimo gusto, claro que sí, con mucho gusto. Amén. El Eterno les bendiga. Okay. Hola a todos. Gracias, Shalia. Muchas bendiciones, el Eterno les guarde. Baruch Hashem. Gracias a ustedes por estar siempre aquí en las clases. ¿Ok? Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Bueno, Laila Tov, Kulam, Shalom. Shalom. Shalom.